Desde hace años, los hackers han logrado entrar en lugares donde nadie debería estar. Cámaras privadas, bases de datos ocultas, servidores abandonados. Pero algunos encontraron algo mucho peor. Algo que no solo estaba escondido, algo que parecía estar esperando. Archivos perturbadores, sistemas imposibles e incluso, a veces, entidades que no deberían existir al otro lado de la pantalla. Esto es 3 historias de terror relacionadas con hackers. Soy Alice Story. Dicen que la mayoría de las cámaras web pueden ser hackeadas y que hay personas dispuestas a pagar mucho dinero por ver lo que ocurre dentro de casas ajenas. Marcos lo sabía. De hecho, era su especialidad. Había pasado años enteros entrando a computadoras ajenas, activando cámaras, observando vidas que no le pertenecían, vendiendo información o simplemente alimentando el morbo de desconocidos con demasiado dinero y demasiada oscuridad en la cabeza. Pero esa noche no estaba buscando a cualquier persona, estaba buscando a su exnovia. Solo quería verla una vez más. Cuando finalmente logró entrar a su computadora, la vio. Dormía tranquilamente en su cama. Todo parecía normal, hasta que algo se movió detrás de ella. Marcos siempre había sido un genio con la tecnología, brillante para programar, rápido para aprender, capaz de entrar a sistemas que otros ni siquiera entendían. Lo que nunca tuvo fue suerte con la gente. Durante años trabajó en una empresa donde lo explotaban, lo humillaban y lo hacían sentir invisible, mientras él resolvía problemas que nadie más podía resolver. Veía como otros, menos capaces y mucho menos dedicados, subían de puesto, ganaban más dinero y lo trataban como si él no valiera nada. Cuando finalmente renunció, juró que nunca volvería a dejar que nadie decidiera cuánto valía. Primero comenzó desbloqueando celulares, después vulnerando cuentas, luego hackeando pequeños sistemas, hasta que un cliente frecuente, uno de esos tipos a los que era mejor no hacerles demasiadas preguntas, le habló de un negocio mucho más rentable: hackear cámaras web. Marcos dudó al principio, sabía perfectamente lo que significaba: invadir la intimidad de desconocidos, entrar en dormitorios, en cocinas, en salas, ver a personas sin que ellas tuvieran la menor idea de que alguien las estaba observando. Pero luego pensó en todo lo que el mundo le había hecho a él y dejó de sentirse culpable. Entonces, el dinero comenzó a llegar como nunca antes, tanto que en menos de 2 años pudo comprarse una casa bastante grande y también consiguió algo que jamás había creído posible: una novia. Se llamaba Elisa, era hermosa, carismática y durante un tiempo Marcos creyó que por fin le estaba tocando una parte buena de la vida, hasta que la descubrió. Él le había entregado toda su confianza y ella sus caricias a otro hombre. No la enfrentó, no gritó, no lloró frente a ella, no pidió explicaciones. Hizo lo que mejor sabía hacer: la vigiló. Instaló programas en su celular de rastreo, grabación y con un acceso remoto, y así confirmó cada mentira, cada salida falsa, cada mensaje borrado, cada encuentro. 2 años tirados a la basura. Elisa se fue, pero Marcos nunca la soltó del todo, porque si algo tenía, además de talento, era obsesión. Durante semanas se prometió que no volvería a buscarla, que no iba a caer otra vez, que no iba a darle ese poder, pero el deseo pudo más. No quería escucharla, no quería hablarle, ni siquiera quería recuperarla, solo quería verla, una última vez. Esa noche, Marcos sabía que Elisa estaría sola. Había conseguido la nueva dirección IP de su laptop y había confirmado, con la misma paciencia enfermiza de siempre, que no habría nadie más en el departamento, o al menos eso creía. Eran casi las 12 de la noche cuando abrió su programa de acceso remoto. Tecleó la dirección, esperó. La conexión tardó apenas unos segundos, pero la webcam se activó. Parecía que Elisa estaba en el baño. La laptop permanecía encendida sobre su escritorio, apuntando hacia la habitación. Marcos se acomodó en su silla, con una bolsa de palomitas sobre las piernas, y sonrió con esa mezcla asquerosa de nostalgia y morbo que solo alguien como él podía sentir. La puerta del baño estaba entreabierta,
Podía escuchar el agua correr. El cuarto estaba tenuemente iluminado por una lámpara pequeña junto a la cama. Todo parecía normal, hasta que algo cruzó por el fondo. Marcos frunció el ceño. Solo fue un movimiento rápido, una sombra larga, pasando frente a la puerta del cuarto. Se quedó inmóvil. Esperó un rato, pero no volvió a verse nada. «Debe ser un reflejo», murmuró para sí mismo. 5 minutos después, Elisa salió del baño. Llevaba puesta la misma ropa interior que a Marcos tanto le gustaba cuando aún estaban juntos. Se sentó frente al espejo, se aplicó crema en el rostro, se dio un pequeño masaje con los dedos y se cepilló el cabello. Marcos no apartaba la vista de la pantalla, pero notó algo extraño. Desde la última vez que la vio, parecía más cansada, con ojeras marcadas, como si llevara varias noches sin dormir bien. Eso lo hizo sonreír para sus adentros. Luego ella bloqueó la laptop, pero no la apagó, ni la cerró. Eso le permitió seguir observando. Después se levantó, apagó la lámpara de su escritorio, cerró la puerta del cuarto y se metió a la cama. Marcos sonrió. Tal vez eso era todo lo que necesitaba. Verla, recordarla, convencerse de que ya no la amaba, e incluso verla que se estaba demacrando lentamente. Satisfecho, estuvo por cerrar el programa cuando notó algo extraño. La puerta del cuarto se estaba abriendo, muy despacio, sin hacer ruido. La oscuridad del pasillo se deslizó primero, como una mancha más negra que la propia noche, y entonces algo entró. Al principio, Marcos pensó que era una sombra, un bulto pegado al suelo, algo demasiado largo para ser una persona. Pero luego comenzó a moverse. 2 brazos desproporcionados se estiraron hacia adelante, arrastrando un cuerpo delgado, huesudo, húmedo, casi reptiliano. No caminaba, se deslizaba, como una lagartija enferma, como si sus huesos estuvieran mal acomodados. Marcos dejó caer una palomita al piso. No podía apartar la vista. Parecía algo irreal. La cosa avanzó lentamente hasta un lado de la cama, y entonces levantó la cabeza. Era enorme, demasiado grande para ese cuerpo imposible. Se inclinó sobre Elisa, la observó durante unos segundos y soltó un gruñido grave, tan bajo que incluso a través de la computadora parecía vibrar dentro del pecho de Marcos. Después abrió la boca y comenzó a aspirar. Una especie de vapor blanquecino, espeso, casi como un ectoplasma viscoso, comenzó a salir de la boca de Elisa. No era aire, no era saliva, era algo más, algo vivo, algo que se desprendía de ella, en hebras pálidas mientras su pecho subía y bajaba cada vez más lento. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Romper la conexión? ¿Grabarlo? ¿Gritarle a una pantalla? La criatura siguió succionando. Elisa ni siquiera se movía. Parecía completamente indefensa. Y entonces, sin darse cuenta, Marcos dejó escapar una exhalación temblorosa. Un simple sonido, pequeño, involuntario, pero suficiente. La criatura se detuvo, muy lentamente. Giró la cabeza hacia la cámara, hacia él. Marcos sintió que el corazón se le detenía. Aunque estaba al otro lado de una pantalla, supo con absoluta certeza que esa cosa lo estaba mirando directamente. Sus dedos comenzaron a temblar sobre el teclado. Quiso cerrar el programa, quiso desconectar su computadora, quiso hacer cualquier cosa, pero no alcanzó, porque apenas en un parpadeo, la criatura apareció frente a la webcam, tan cerca que la imagen se distorsionó. Marcos soltó un grito ahogado. Ahora sí podía verla bien. Tenía unos ojos enormes, amarillentos, hinchados, como si estuvieran llenos de pus, con una pupila negra diminuta en el centro. Una pupila fija, cruel, casi burlona. Su piel era gris, pegajosa, cubierta por una humedad enfermiza, y su sonrisa, Dios, su sonrisa era demasiado grande, demasiado humana, demasiado consciente. La cosa abrió la boca de golpe y lanzó un alarido tan agudo y violento que los audífonos de Marcos estallaron en sus oídos. Sintió un dolor insoportable. Se arrancó los audífonos, tiró la silla hacia atrás y cayó al suelo. La pantalla de su computadora se sacudió, la imagen parpadeó y la conexión se cortó. Marcos tardó varios segundos en reaccionar. Estaba jadeando, con las manos en los oídos, el corazón a punto de reventarle el pecho y una confusión que no podía disipar. Se arrastró hacia su cama y se ahobilló en una esquina, temblando como un animal herido.
Intentó convencerse de que no había sido real, que era una broma, un video manipulado, un malware raro, o incluso un ataque psicológico. Cualquier cosa, cualquier explicación que no incluyera ese rostro deforme, ese rostro aterrador. Cuando por fin logró levantarse, fue al baño a lavarse el rostro con agua helada. Se miró en el espejo. Estaba pálido, sudoroso, tenía las pupilas dilatadas. Se dijo a sí mismo que tenía que dormir, que al día siguiente pensaría con claridad, que quizá había sido una ilusión o algo producto de su mente. Apagó las luces, se metió en la cama y cerró los ojos con fuerza. Pasaron unos segundos, tal vez un minuto. Entonces escuchó el sonido, el rechinar lento de la puerta de su habitación. Marcos abrió los ojos. La oscuridad de su cuarto era casi total, pero podía distinguir claramente la silueta de la puerta, abriéndose poco a poco. No se atrevió a respirar, no se atrevió a moverse. Por primera vez en años, Marcos comenzó a rezar, en silencio, desesperado, pidiendo que todo fuera una pesadilla, pidiendo no haber entrado jamás a la cámara de Elisa, pidiendo que nada cruzara esa puerta. El rechinido cesó, la puerta se quedó quieta. Marcos cerró los ojos con más fuerza todavía. Pasaron unos segundos, no escuchó nada. Abrió los ojos, la puerta estaba cerrada. Sintió un alivio tan grande que casi lloró. Y entonces, ese mismo rostro apareció frente a él, a centímetros de su cara. Los ojos amarillentos, la sonrisa imposible, la piel húmeda. Marcos gritó, pero la criatura abrió la boca al mismo tiempo y empezó a aspirar. Marcos sintió como algo dentro de él se desprendía, como el aire se volvía más pesado, como el cuerpo se le enfriaba. Quiso golpearla, apartarla, correr, pero sus brazos ya no respondían. El cuarto comenzó a girar, la visión se le nubló y se desmayó. A la mañana siguiente, Marcos despertó tirado en el suelo de su habitación. Le dolía todo el cuerpo, la garganta le ardía y sentía el pecho hundido, como si hubiera corrido durante horas sin detenerse. Se puso de pie, tambaleándose. Fue al baño y cuando se vio en el espejo, casi no se reconoció. Tenía la piel cetrina, los ojos hundidos, ojeras muy profundas. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Durante varios minutos intentó recordar qué había pasado y tras esforzarse lo suficiente, lo recordó todo. La cámara, la puerta abriéndose, la cosa arrastrándose, los ojos, la boca, el grito. Elisa. Marcos se inclinó sobre el lavabo y vomitó. Lo primero que quiso hacer fue llamar a Elisa, advertirle, preguntarle si estaba bien. Pero cuando tomó su teléfono, ya tenía un mensaje nuevo. Era una notificación automática de su propio sistema, un respaldo de seguridad, una grabación guardada de la noche anterior. Marcos se quedó helado. No recordaba haber activado su webcam, ni una sola vez. Aún así, abrió el archivo. El video comenzó de inmediato y no mostraba la habitación de Elisa, mostraba la suya. Su propia webcam se había activado sola. En la grabación, Marcos aparecía en su cama, durmiendo plácidamente. Pero de pronto, la puerta de su habitación comenzó a abrirse, muy despacio, igual que la de ella. La criatura entró arrastrándose, se deslizó por el suelo con esos brazos larguísimos, húmedos, deformes. Se colocó frente a él y entonces levantó la cabeza. La criatura abrió la boca y empezó a aspirar. No aire, algo más. Esa neblina blanquecina, espesa, viscosa comenzó a salir lentamente de la boca de Marcos, igual que con Elisa. El video terminó ahí, sin ruido, sin explicación, sin nada más. Marcos soltó el teléfono. Quiso convencerse de que era una pesadilla, un montaje, una broma enferma. Pero desde esa noche comenzó a sentirse distinto, más cansado, más débil, más frío. Dormía durante horas y despertaba agotado. Su piel se volvió más pálida, sus ojos se hundieron y su cuerpo empezó a apagarse poco a poco, como si algo regresara cada noche a seguir alimentándose de él. Fue entonces cuando recordó algo aterrador. Después de terminar con Elisa, una amiga le había dicho que ella llevaba semanas durmiendo mal, que se veía agotada, demacrada, consumida, y Marcos lo recordó. Esa noche, cuando la espió, su rostro. Quiso negarlo, pero la evidencia estaba ahí. Entonces decidió buscar respuestas, en foros ocultos, testimonios enterrados, historias de personas que despertaban exhaustas durante semanas, hasta que un día
simplemente dejaban de despertar, y en más de uno de esos relatos se repetía la misma advertencia. Hay cosas que pueden alimentarse de ti mientras duermes. A veces se marchan, a veces te dejan vivir, pero si alguna vez las ves como realmente son, se quedan contigo y nunca se irán. Entonces Marcos entendió la verdad. Aquella cosa no había ido por él al principio, no lo había elegido, estaba pegado a Elisa. Pero Marcos la vio alimentándose, y eso fue suficiente. Después de eso, simplemente dejó de salir. Nadie volvió a verlo, hasta que, días más tarde, los vecinos reportaron un olor nauseabundo saliendo de su casa. Cuando la policía entró, lo encontraron en su cama, hundido, seco, con la piel pegada a los huesos, como si algo lo hubiera chupado por dentro. Así que ya lo sabes, si alguna vez has despertado sintiéndote extrañamente cansado o cansada, aun cuando hubieras dormido toda la noche, tal vez no sea estrés, tal vez no sea apnea del sueño o algún otro trastorno que te impida descansar bien. Tal vez algo ya te encontró, y si una noche, al abrir los ojos, llegas a verla como realmente es, ya será demasiado tarde. Durante años, Daniel había vivido de algo muy simple: llamar por teléfono, mentir y robar. Fingía ser un operador de un banco, soporte de internet, incluso policía si era necesario. La gente caía siempre, ya que, con una voz muy segura, un número disfrazado y un buen pretexto, Daniel podía sacar contraseñas, datos personales, números de tarjeta, cualquier cosa. Era un depredador, uno que no necesitaba pistola ni cuchillo, solo un teléfono. Pero una noche, decidió marcar un número que nunca debió tocar. Y lo que no sabía era que la persona al otro lado de la línea no solo lo escucharía, lo buscaría y lo encontraría. Daniel siempre había sido brillante con las computadoras. Desde adolescente descubrió que vulnerar sistemas le producía una adrenalina difícil de explicar. Su primer gran logro había sido hackear los servidores de su escuela para cambiar sus calificaciones, pero no lo hizo porque estuviera reprobando, lo hizo porque quería comprobar que podía, y desde entonces nunca dejó de hacerlo. Con los años dejó de meterse por diversión y empezó a hacerlo por dinero. Hackeaba bases de datos de bancos, empresas telefónicas, comercializadoras e incluso pequeños negocios. Robaba listas de clientes, nombres, correos, direcciones, números, pero no era de esos estafadores torpes que llamaban al azar. Después de extraer el número, Daniel investigaba. Elegía bien a sus víctimas porque usaba teléfonos desechables, configurados para mostrar el número del banco o de la empresa que quisiera imitar. Cuando alguien contestaba, ya estaba medio atrapado, y si el miedo o la urgencia entraban primero, mejor. Daniel no solo robaba dinero, robaba confianza, y era muy bueno haciéndolo. Una noche, mientras revisaba una base de datos bancaria robada, encontró algo extraño, un sistema oculto dentro del sistema. No era una carpeta común, no era un módulo de clientes normal, estaba enterrado detrás de varias capas de seguridad absurdamente agresivas, firewalls demasiado robustos, protocolos raros, rutas cifradas que parecían hechas para confundir, no tanto para proteger. Daniel sonrió. Eso le encantaba. No le importaba tanto el dinero. Le importaba ganar, demostrarse que no había sistema que no pudiera romper. Y durante una semana entera, trabajó casi sin dormir. Probó scripts, bypass de credenciales, puertas traseras, ataques escalonados. Cada noche avanzaba un poco más. Cada noche se obsesionaba más, hasta que al fin logró ingresar. La pantalla se llenó de datos y por un momento Daniel sintió esa euforia enfermiza que solo un adicto a la intrusión puede sentir. El corazón le latía con fuerza, el sudor le perlaba la frente, sonreía como un loco, pero entonces notó algo raro. Los números de teléfono no tenían el formato habitual, no reconocía la alada, no reconocía el prefijo, no coincidía con ninguna región, ningún país o algún sistema comercial que hubiera visto antes. Parecían números reales, pero extrañamente mal construidos, como si alguien hubiera inventado una versión casi correcta de una línea telefónica. Daniel frunció el ceño.
Lo lógico y lo más fácil habría sido cerrar la sesión, borrar rastros, olvidarlo. Pero Daniel sintió una extraña obsesión porque aquello era algo que nunca había visto en su vida. El filósofo Jorge Eduardo Rivera dijo alguna vez que las decisiones más simples eran las más peligrosas. Una decisión que Daniel tomaba día a día, guardar o desechar números, y el haber tomado dicha decisión lo llevaría a vivir una horrible experiencia. Guardó varios números en un archivo aparte y esperó a que amaneciera. No durmió debido a que no dejaba de pensar en la lista. ¿Serían acaso números de personas influyentes? ¿O quizá una base de datos aleatoria para proteger algo más oscuro? Cuando salió el sol, seguía mirando la lista. Había algo hipnótico en esos números, algo que lo inquietaba, pero al mismo tiempo que lo atraía. Antes de tomar cualquier decisión, decidió hacer una pequeña indagación, y algunos de esos números estaban ligados a apellidos de personas, no a un nombre completo, solo un apellido. Esto ya era suficiente para que Daniel tomara la decisión de marcar. Ligó los números a dichos apellidos y después tomó uno de sus teléfonos desechables, un modelo simple, limpio, sin historial, sin vínculos. Marcó el primer número. El tono comenzó a sonar. Una vez, 2 veces, 3 veces. Nadie respondió. Daniel chascó los labios. Volvió a intentarlo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Pero una vez más, nadie contestó. Decidió saltarse unos 5 números y volvió a marcar. De nuevo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y justo cuando estaba a punto de colgar, alguien contestó. «Sí, diga». La voz era grave, rasposa, como la de alguien que llevaba años fumando, o años dando órdenes que otros obedecían sin cuestionar. Daniel sintió una punzada incómoda en el estómago. Por primera vez en mucho tiempo, su instinto le dijo que colgara, pero también sintió la adrenalina, la misma de siempre, la que lo había mantenido vivo, la que siempre lo había hecho sentirse más listo que todos los demás. Se aclaró la garganta. «Disculpe, ¿me comunico con el señor Ramírez?», dijo leyendo el apellido del sistema que había ligado con dicho número. Hubo una pausa. «No se encuentra. ¿Para qué lo quiere?». La voz había cambiado, más seca, más hostil. Daniel improvisó sobre la marcha. «Lo que pasa es que hablamos del área de seguridad bancaria. Detectamos una posible vulneración a su cuenta y queríamos confirmar algunos datos antes de bloquear movimientos». Silencio. Un silencio largo, pesado, insoportable. Daniel miró el teléfono como si quemara. Sabía por experiencia que mientras más tiempo permaneciera en la línea, era peor. Algo no estaba bien. No había ruido de casa, no había televisión, no había tráfico, no había vida normal al fondo. Solo un murmullo lejano. Voces graves, bajas, ordenadas, como si alguien estuviera en una reunión importante, detrás de una puerta cerrada. Entonces, al otro lado, la voz respondió: «Ah, está bueno, yo le digo». Y colgó. Daniel se quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano, mirando hacia la ventana sin ver realmente nada. El cielo estaba despejado, azul, ridículamente tranquilo, pero él no podía dejar de pensar en esa llamada, en la seguridad exagerada del sistema, en los números imposibles, en aquel silencio tan incómodo, en la forma en que aquel hombre había hablado, no como un cliente, no como alguien confundido, no como alguien que no esperaba una llamada, sino como alguien que acababa de tomar nota. Las decisiones más simples siempre son las más peligrosas. Daniel reaccionó de golpe, le quitó la batería al teléfono, lo rompió contra el escritorio, después lo tiró al piso y comenzó a patearlo, hasta dejarlo convertido en plástico y circuitos rotos. Metió los pedazos en una bolsa, bajó corriendo al estacionamiento, subió a su auto y condujo hasta las afueras de la ciudad para tirarlo en un vertedero. Durante todo el trayecto, no dejó de mirar el retrovisor. Juraba que lo seguían. Se metió entre avenidas, tomó desvíos absurdos, zigzagueó entre calles, pero nunca volvió a ver el mismo coche 2 veces. Cuando por fin dejó la bolsa entre montones de basura, respiró hondo. Intentó convencerse de que ya estaba, que había sido prudente, que había hecho todo bien, que nadie podía rastrear un teléfono muerto, que nadie podía encontrarlo, que había tomado la decisión correcta. Al llegar a su departamento, cerró las persianas. Se quedó mirando horas por la ventana, observando la acera, esperando no ver a nadie sospechoso. No vio nada, pero tampoco logró calmarse, y conforme las horas pasaban, empezó a recordar detalles que antes había ignorado.
En esa llamada no había sonido de ambiente normal, no había eco de casa, no había televisión encendida, no había una familia, no había nada, solo esas voces, graves, urgentes, serenas, como si alguien estuviera dando órdenes, como si hubiera una especie de operación en marcha. Daniel intentó entonces investigar el formato de los números, pero no encontró nada, ningún registro, ninguna referencia, ninguna alada parecida, nada más allá de los apellidos que había visto ligados a dichos números, pero no existía ningún nombre o ninguna otra identificación. Era como si esa lista no perteneciera a ningún sistema telefónico real, y como si aquellos apellidos estuvieran puestos solamente al azar, solo para darle un nombre a algunos números. Y aún así, él la había extraído de un supuesto banco. Durante los días siguientes empezó a notar cosas, demasiadas. Un hombre fumando frente al edificio por más tiempo de lo normal, un coche negro estacionado 2 calles más abajo durante horas, una mujer con lentes oscuros caminando por la acera 2 veces en la misma tarde. Podían ser coincidencias, podía ser producto del miedo, pero Daniel, por primera vez en años, se sintió observado. Daniel tenía un socio ocasional, no eran amigos, en ese negocio nadie lo era. A veces se vendían bases de datos robadas, a veces se compartían información, incluso a veces se ayudaban a mover dinero sin hacer preguntas. Se llamaba Iván, y si había alguien en quien Daniel confiaba, aunque fuera un poco, era él. Cuando se encontraron, Daniel le contó lo del sistema extraño, la llamada, la voz, el teléfono roto. Iván no se rió, no le dijo que estaba paranoico, solo le hizo 2 preguntas. ¿Usaste un teléfono limpio? Sí. ¿Lo rompiste? Sí. Iván guardó silencio unos segundos, miró a los alrededores antes de hablar. Entonces, si yo fuera tú, no lo sé, me iría de la ciudad. Daniel sintió un escalofrío. ¿Tú crees que sí puedan? Iván lo interrumpió. No sé a quién llamaste y no quiero saberlo, pero si un sistema está tan blindado y tiene datos que no deberían existir, no es una base de clientes. Alguien me dijo alguna vez que puede ser otra cosa, y por el tono que me mencionas de este hombre que te contestó, siento que es alguien que no se deja impresionar tan fácilmente. Recitó con una calma, abriendo los ojos como si intentara advertirle algo. Daniel sintió que la cabeza le daba vueltas. Le pidió a Iván que, si averiguaba algo más, le informara. Iván le dijo que sí, pero no lo veía muy convencido. Las noches se volvieron insoportables. Escuchaba pasos en el pasillo a horas extrañas, el elevador subiendo y bajando de madrugada, voces apagadas, golpes suaves al final del corredor. La gente en ese edificio era tranquila, demasiado tranquila. Normalmente después de las 10 el lugar parecía muerto, pero desde aquella llamada siempre había ruido, aunque sea muy pequeño. O tal vez siempre lo hubo y apenas ahora lo notaba. Daniel instaló pequeñas cámaras en los pasillos, discretas, casi invisibles. Las monitoraba desde su celular. No captó nada, nunca, nadie sospechoso, ninguna presencia rara, ningún movimiento fuera de lugar. Eso fue lo peor porque significaba una de 2 cosas. O de verdad se estaba volviendo loco, o quien lo estaba buscando sabía exactamente dónde mirar. Pasó una semana, y durante toda esa semana, Daniel no volvió a tocar un solo sistema. No robó datos, no hizo llamadas, no abrió bases de datos, nada. Pero el miedo poco a poco empezó a parecerle ridículo, y la costumbre, la maldita costumbre terminó ganando. Una noche, se sentó frente a su escritorio, sacó otro teléfono desechable, limpio, nuevo, recién activado. Extrajo una pequeña base de datos de una comercializadora cualquiera, apuntó algunos números y respiró profundo. Se dijo a sí mismo que todo había sido paranoia, que se había asustado solo, que estaba dejando que una mala llamada le arruinara el negocio. Así que, decidido, tomó el nuevo teléfono, lo desbloqueó, y en ese mismo instante entró una llamada. Daniel se congeló. Nunca le había pasado eso. Nunca. El celular vibró en su mano. La pantalla se iluminó. Número desconocido. Sin registro. Sin historial. La misma secuencia imposible. La misma alada. La misma que había visto en la lista robada. Sintió que el mundo se encogía a su alrededor. El ruido de su cuarto desapareció. Solo existían él y ese teléfono. Una vez, 2 veces, 3 veces. Es paranoia, murmuró. Seguro es otra cosa.
Seguro es otro número. Lo repitió 2 veces, 3 veces, y para demostrárselo a sí mismo, contestó: «¿Diga?». Al otro lado no se escuchaba nada, solo una estática leve, suculenta, el tipo de ruido que parece esconder algo. Daniel tragó saliva. «¡Diga!». Entonces oyó una respiración, lenta, muy cerca del micrófono, y antes de que pudiera colgar, escuchó una voz, una sola frase: «Te encontré». La llamada terminó. Daniel soltó un grito, arrojó el teléfono contra la pared, se quedó unos segundos encorvado sobre la silla, respirando con dificultad, sintiendo que el corazón le iba a reventar. No podía quedarse ahí, tenía que irse, esa misma noche. ¿Cómo no había tomado la decisión cuando Iván se lo dijo? Cogió sus llaves, la cartera, una mochila, y entonces se dirigió hacia la puerta de su departamento. La abrió cauto y salió al pasillo. Parecía vacío, no parecía haber peligro, pero solo alcanzó a dar 2 pasos y entonces algo golpeó su nuca con una fuerza brutal. Todo se volvió negro. Cuando despertó, no podía ver. Tenía la cabeza cubierta con una bolsa. Intentó moverse, pero tampoco pudo. Las muñecas estaban atadas, sus tobillos también. Estaba sentado. Una silla. Trató de gritar y entonces se dio cuenta de que algo apretaba su boca. Sabía a cáñamo húmedo y a sangre seca. Daniel comenzó a gemir, a sacudirse, a jadear. Entonces alguien retiró la bolsa de su cabeza. La luz lo cegó por un segundo. Parpadeó varias veces. Estaba en un cuarto vacío, muros de concreto, sin ventanas, una sola lámpara colgando del techo, derramando una luz amarillenta, sucia, casi sepia. Frente a él había una mesa metálica y a un lado una repisa, y sobre esa repisa había herramientas, pinzas, cuchillos, alambres, un soplete pequeño. Daniel empezó a llorar. No podía contenerse. Un hombre salió de las sombras y se colocó frente a él. Era alto, de rostro duro, cabello chino, mirada tranquila, demasiado tranquila. Se inclinó un poco para verlo mejor. Sonrió, una sonrisa breve, seca, como si ya hubiera hecho eso muchas veces. Con un gesto, le aflojó la cuerda de la boca. Daniel apenas pudo hablar. Por favor, yo no sé quién es usted. Lo siento, no quise». El hombre soltó una pequeña risa. Le volvió a ajustar la cuerda. Luego caminó despacio hacia la repisa, silbando. Escogió unas pinzas y regresó. Se agachó frente a él. «Admito que me costó un poco encontrarte», dijo con voz baja. «Bastante listo, bastante limpio, bastante cuidadoso». Daniel temblaba tanto que la silla rechinaba. El hombre inclinó la cabeza. «Pero he conocido a muchos como tú, gente que husmea donde no debe, gente que cree que todo número es una puerta y que toda puerta puede abrirse». Le sostuvo la barbilla. «El problema es que algunas puertas nunca deben abrirse». Daniel abrió los ojos. El hombre sonrió un poco más. «Reconozco tu talento al haber hackeado el sistema. Nadie debería poder hacerlo». Le acercó las pinzas al rostro. «Pero mi trabajo es deshacerme de aquellos que lo logran». Daniel empezó a llorar, a gemir, a suplicar con sonidos ahogados. El hombre lo observó unos segundos más, y entonces dijo la frase que Daniel recordaría hasta el final: «Existe gente muy peligrosa con la cual no deberías meterte». Hizo una pausa, y cuando alguien logra localizarnos, debe desaparecer. El primer grito de Daniel resonó tan fuerte que después de eso, la historia ya no necesitó más detalles. 3 días después, Iván caminaba por una avenida con las manos en los bolsillos, cuando vio varias patrullas detenidas cerca de un barranco. Al principio no le dio importancia, pero al escuchar a los curiosos murmurar, sintió un mal presentimiento. Se acercó. Un policía hablaba con otro mientras miraban hacia abajo. «Parece un ajuste de cuentas, o un castigo», dijo uno. «Sí, pero raro, muy raro». Iván frunció el ceño. Se abrió paso entre la gente y entonces lo vio.
El cuerpo estaba destrozado, mutilado, con una venda negra cubriéndole los ojos y una cuerda apretándole la boca, como si alguien hubiera querido dejarlo ciego y callado, incluso después de muerto. Iván sintió que el estómago se le revolvía, porque reconoció los zapatos, luego la chamarra y los rasgos físicos del rostro, o lo que podía reconocer debido a lo hinchado que estaba. Era Daniel. Dio un paso atrás, se llevó una mano a la boca, pero lo peor no fue ver el cadáver. Lo peor era lo que estaba escrito con sangre sobre su pecho. Ni se te ocurra hacer lo mismo. Iván sintió que el mundo se le inclinaba. Dio un paso atrás. Quiso pensar que era un ajuste de cuentas. Quiso convencerse de que Daniel había robado a la persona equivocada. Quiso creer que todo había sido una coincidencia. Pero entonces recordó la conversación, lo que le dijo, lo de aquella voz, el formato imposible de los números, la seguridad absurda del sistema, y lo que platicaron acerca de que Daniel debería haberse ido de la ciudad. Fue ahí cuando lo entendió todo. Daniel no había intentado robar una cuenta cualquiera bastante bien protegida. Había logrado encontrar algo que nadie quería que encontraran. Algo también escondido que la única forma de protegerlo era hacer desaparecer a quien lo lograra. Esa misma noche, Iván quemó todo. Sus teléfonos, sus discos duros, sus memorias USB, incluso tiró la laptop que usaba a la basura. No quería dejar ni un solo rastro, no después de ver lo que le hicieron a Daniel, no después de entender que había personas allá afuera tan ocultas que el simple hecho de localizarlas era una sentencia de muerte. Cuando terminó, se sirvió un vaso de whisky con manos temblorosas y se quedó mirando el reflejo oscuro de la ventana. Durante varios minutos no pasó nada, pero entonces un nuevo teléfono vibró sobre la mesa. Iván se quedó inmóvil, no quería tocarlo. Era como si el simple hecho de mirarlo lo quemara. Por un segundo pensó en lo mismo que le había aconsejado a Daniel, largarse de la ciudad. Pero enseguida recapacitó. Él no había hackeado ese sistema, no había marcado a nadie, no había cruzado esa línea, no había tomado esa decisión. Y aunque él y Daniel intercambiaban información de vez en cuando, no trabajaban juntos en cada golpe. No tenía por qué pasarle nada. Aún así, la paranoia era su compañera, porque estaba seguro de que el mensaje dejado en el cuerpo de Daniel era para él. Se obligó a respirar, tomó el teléfono y cuando vio la pantalla soltó el aire de golpe. Era la chica con la que estaba saliendo. Contestó. Tuvieron una conversación trivial, casi absurda de lo normal que sonaba después de todo lo ocurrido. Cuando colgó el teléfono, incluso alcanzó a sonreír aliviado. Tal vez sí estaba exagerando. Tal vez el mensaje en el cuerpo de Daniel solo había sido eso, una advertencia para cualquiera que intentara repetir su error. Pero entonces, el teléfono empezó a vibrar nuevamente. Iván lo tomó con más calma, pero en cuanto vio la pantalla, el horror le vació el estómago. No era una llamada, era un mensaje. Lo abrió con los dedos temblando. El número tenía un formato extraño, casi imposible. Entonces recordó lo que le había dicho Daniel. En dicho mensaje solo había una línea de texto. No abras la misma puerta. Ya sabemos dónde estás. Iván sintió que el cuerpo se le helaba. Miró de inmediato hacia la ventana, luego hacia la puerta, luego hacia el pasillo oscuro detrás de él. No vio a nadie, pero eso no ayudó, porque entendió algo peor. Toda advertencia llega acompañada de una decisión. Iván nunca volvió a robar una base de datos, nunca volvió a vender información, nunca volvió a hacer una sola llamada, pero tampoco volvió a dormir igual, porque desde aquella noche, cada vez que su teléfono vibra en mitad de la madrugada, siente, durante unos momentos, que alguien lo está vigilando. En Internet existen servidores que nadie mantiene, máquinas olvidadas que siguen encendidas, años después de haber sido abandonadas, como muertos vivientes digitales que se niegan a desaparecer. A esos lugares, algunos hackers les llaman servidores muertos. Luis encontró uno por accidente. Era enorme, tenía miles de cámaras conectadas, casas, dormitorios, cocinas, pasillos, pero algo estaba mal. Las grabaciones no eran en tiempo real. Todas estaban adelantadas, exactamente 5 minutos, y en una de esas cámaras
Luis vio el interior de su propia casa. Luis no era un hacker, ni siquiera de cerca. No había estudiado ingeniería, no sabía programar en serio, y mucho menos entendía cómo funcionaban la mayoría de las cosas que veía en esos foros oscuros. Era, en el mejor de los casos, un aficionado, un curioso, un tipo común con demasiado tiempo libre por las noches, y una obsesión muy particular, las historias de terror. Las escuchaba todos los días mientras trabajaba. Pasaba horas en la oficina revisando documentos y corrigiendo archivos aburridísimos. Así que llenaba el silencio con relatos de fantasmas, desapariciones, rituales, cosas raras de internet, cualquier cosa que le hiciera sentir que el mundo escondía algo más. Y un día escuchó hablar de ellos, de los famosos servidores muertos. Sitios olvidados, sistemas sin dueño, máquinas viejas que seguían encendidas en algún lugar del mundo, conectadas a cámaras, archivos o bases de datos que nadie había cerrado correctamente, o que nadie había querido cerrar. La mayoría de las historias parecían exageraciones, leyendas o alguna que otra hablilla, pero un compañero de oficina, al escucharlo, le dijo algo que terminó clavándosele en la cabeza. Existen, no sé si todos, pero de que existen, existen. Luis se rió. ¿Y qué tienen? Su compañero se encogió de hombros. Depende. Algunos dicen que solo basura, otros que cosas que nadie debería ver, y hay quienes aseguran que, si sabes moverte bien, puedes encontrar verdaderos tesoros. ¿Tesoros? Pues algunos dicen algo así como Bitcoin olvidado, archivos privados, videos imposibles, ya sabes, cosas que alguien dejó atrás y que nunca volvió a reclamar. Eso fue suficiente. Luis no soñó con dinero, ni con vender información, solo con encontrar algo prohibido, algo real, algo que probara que todas esas historias no eran solo cuentos para asustar a la gente. Como no sabía absolutamente nada, consiguió que ese mismo compañero le pasara el contacto de un tipo que, por unos cuantos billetes, enseñaba lo básico para navegar por ese mundo sin morir en el intento. O al menos eso decía. Durante varias semanas, Luis aprendió lo indispensable: usar redes anónimas, entrar por rutas seguras, evitar rastros obvios, reconocer sitios falsos, no descargar archivos desconocidos, ni abrir enlaces sin contexto. No se había vuelto un experto, pero dejó de ser un completo ignorante, y, poco a poco, comenzó a navegar por su cuenta. Al principio solo entraba a foros absurdos, historias de conspiración, fotografías supuestamente malditas, videos de dichosos fantasmas, archivos que aseguraban mostrar criaturas, rituales, desapariciones o cualquier otra situación aterradora. La mayoría era basura, pero a Liz no le importaba. Le fascinaba esa sensación de estar mirando algo que no debía, de asomarse por una rendija a un mundo sucio, secreto y ajeno, pero esa curiosidad sería la que lo condenaría. Una noche, poco después de medianoche, encontró algo distinto. No era un foro, no era un chat, no era una página con archivos, era una interfaz negra, vacía, minimalista, sin nombre, sin logo, sin ningún menú, solo una frase blanca en el centro de la pantalla: minutos adelantados. Luis frunció el ceño. No había botón visible, no había instrucciones, solo esa única frase, ahí, solitaria, en medio de la oscuridad. Algo le dijo que hiciera clic, así que hizo clic, y entonces la pantalla parpadeó y apareció una cuadrícula inmensa de transmisiones, decenas, cientos, luego miles, pequeñas ventanas de video, todas activas al mismo tiempo. En estas se mostraban dormitorios, salas, cocinas, pasillos, escaleras, cocheras, habitaciones vacías, incluso personas durmiendo o alguien bebiendo agua, una mujer cepillándose el cabello, un niño viendo caricaturas o un anciano sentado en la oscuridad. Parecían cámaras de seguridad privadas, cámaras web. Luis sintió una pequeña punzada incómoda en el estómago. Eso ya era perturbador de por sí. Pero entonces notó algo peor. Todas las transmisiones tenían la hora en la esquina superior derecha, y todas marcaban exactamente la misma hora, las 12:15 am. Luis miró el reloj de su computadora. Eran las 12:10 am. Se quedó inmóvil, pensativo. Decidió mirar la pantalla, luego el reloj, luego la pantalla otra vez. 5 minutos. Todas las transmisiones estaban adelantadas exactamente 5 minutos. ¿Qué demonios?, murmuró. Acercó el rostro al monitor. Pensó que era un error, una manipulación o quizás un montaje. Pero mientras observaba,
comenzó a notar cosas. En una de las cámaras, una chica se cepillaba el cabello frente a su tocador. Detrás de ella, la puerta del cuarto empezaba a abrirse lentamente, pero la chica no lo notó. Una sombra se deslizó por el marco, y entonces las luces se apagaron. La transmisión siguió, pero la habitación quedó en total oscuridad. Luis tragó saliva, se pasó a otra. En una cocina vacía, una silla se movía sola. En otra, una puerta del patio se abría sin que hubiera viento. En otra más, un hombre dormía en el sofá mientras una silueta aparecía al fondo del pasillo. No eran todas, solo algunas, pero las suficientes para que Luis sintiera el sudor frío bajándole por la espalda. Eso no era una recopilación, no eran videos viejos, no era un archivo, era algo más, algo vivo, algo que estaba mostrando eventos antes de que ocurrieran. Lo peor de todo era que no tenían sonido. Y entonces vio una transmisión que lo dejó sin aire. Era una sala, ¡su sala! Luis emitió un sonido ahogado. Se inclinó hacia adelante. No podía ser. Pasó a la siguiente. Era su cocina. Luego una más. Era el pasillo de su casa. Y otra más. Su habitación. Y ahí lo vio, a él mismo, de pie, en medio de su cuarto, mordiéndose las uñas, respirando rápido, caminando de un lado a otro, pálido, aterrado. La computadora en esa transmisión estaba apagada. Luis se quedó congelado porque en la vida real él aún estaba sentado frente a la pantalla. Miró el reloj, las 12:20. Después miró el suyo que marcaba las 12:15 am. 5 minutos. En la transmisión, su yo futuro se detuvo de golpe. Miró hacia la puerta del cuarto y la puerta comenzó a abrirse lentamente. Luis sintió que el corazón le golpeaba la garganta. Se quedó paralizado. No podía apartar la vista. En la transmisión, la puerta seguía abriéndose, centímetro a centímetro. Una oscuridad más negra que el resto del pasillo comenzó a colarse por el resquicio. Luis reaccionó, cerró la ventana de golpe, desconectó la computadora, arrancó el cable de corriente y la pantalla se fue a negro. Se quedó respirando con dificultad, mirando el reflejo oscuro del monitor. Se dijo a sí mismo que no era real, que había visto una transmisión editada, que alguien estaba jugando con él, o que se estaba sugestionando. Entonces escuchó un golpe seco, del otro lado de la puerta de su cuarto. Luis se puso de pie tan rápido que casi tira la silla. Retrocedió, se llevó una mano a la boca. El silencio que vino después fue peor. 1 segundo, 2, 3. Luego escuchó un chirrido, lento, larguísimo. La manija de su puerta comenzó a girar. Luis dejó de respirar. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una mano larguísima, de dedos demasiado finos, se apoyó en el borde. La piel era oscura, negra, no humana. Era como si estuviera mojada, como si algo hubiera salido de un lugar donde no debía existir la luz. Luis sintió que las piernas dejaban de responderle. No sabía si gritar, no sabía si correr, no sabía si llamar a la policía. Solo podía mirar. La puerta se abrió un poco más, y entonces escuchó un gemido bajo, un sonido húmedo, depredador, la clase de sonido que un ser humano no debería ser capaz de hacer. Una cabeza comenzó a asomarse. Luis no esperó a verla completa. Corrió hacia la ventana, se lanzó contra el cristal con todo su peso. El vidrio explotó. Sintió decenas de fragmentos clavársele en brazos, hombros y rostro. Cayó mal. El golpe le sacudió todo el cuerpo, y un dolor agudo le atravesó el hombro izquierdo. Probablemente se lo había dislocado, pero no lo importó. Rodó sobre el pasto, se puso de pie como pudo y miró hacia arriba, a su ventana rota. Ahí había una sombra, inmóvil, observándolo. Luis gritó y echó a correr. Corrió sin rumbo por la calle desierta, iluminada apenas por los postes. Iba sangrando, cojeando, sosteniéndose el hombro, hasta que un auto tocó el claxon y lo bañó de luz. Era una patrulla. Los policías se bajaron de inmediato. Al principio pensaron que estaba borracho o drogado, pero Luis apenas pudo explicar, entre jadeos, que alguien se había metido a su casa. Los agentes intercambiaron una mirada, entonces decidieron acompañarlo, pero cuando llegaron, la puerta principal estaba cerrada, con seguro, de hecho, sin señales de que alguien la hubiera forzado. Luis se quedó helado, no entendía nada. Los policías vieron la ventana del segundo piso hecha pedazos,
con las cortinas agitándose por el viento. Entraron por ahí, revisaron toda la casa, habitación por habitación. Nada, no había nadie, ninguna señal de intrusión, ningún rastro, ni una huella, ni una puerta abierta, absolutamente nada. Entonces le sugirieron llamar si volvía a escuchar algo raro y, viendo el estado de su hombro, le preguntaron si necesitaba un hospital. Luis negó con la cabeza. No quería quedarse solo en su casa ni tampoco solo en la habitación de algún hospital. Les pidió que lo llevaran con su madre. Su mamá se alarmó apenas lo vio entrar ensangrentado y con el brazo inmóvil. Luis inventó una versión torpe. Dijo que creyó ver a un intruso, que se asustó y que saltó por la ventana. Ella primero lo consoló y después lo curó como pudo, pero le dijo que al día siguiente necesitaba ver a un médico. Lo dejó dormir en su antiguo cuarto, pero Luis no durmió casi nada. Cada crujido de la casa lo hacía abrir los ojos. Cada sombra lo obligaba a mirar hacia la puerta. Cada vez que estaba a punto de quedarse dormido, veía por un instante la imagen de aquella transmisión, su yo del futuro, de 5 minutos adelantado, la puerta abriéndose, la oscuridad entrando. A la mañana siguiente fue al médico, le acomodaron el hombro, le limpiaron las cortadas más profundas, le dieron pomada, analgésicos y le recomendaron reposo. Pero Luis no quería reposar, quería respuestas. Tras salir del hospital, le llamó a un amigo para que le ayudara a reparar el vidrio de su cuarto y después fue al trabajo con el brazo vendado, pálido, tembloroso. Cuando su compañero lo vio, supo que algo había sucedido. Entonces Luis le contó todo, lo del servidor, lo de las cámaras, lo de la hora adelantada, lo que sucedió en su casa, la puerta, la sombra, el salto. Su compañero frunció el ceño y le dijo lo mismo que Luis ya estaba pensando. Ve con el tipo que te enseñó a entrar ahí. Luis lo hizo, buscó al hombre que le había enseñado lo básico, le explicó lo ocurrido, le dio la ruta exacta, los pasos que siguió, los accesos, los enlaces intermedios, lo tenía todo en su memoria. Y claro, ¿cómo no olvidar una experiencia tan traumática? Repitieron todo, una vez, 2 veces, luego 3, pero no encontraron nada. El sitio no existía, ni rastro, ni una réplica, nada, como si jamás hubiera estado ahí. El hombre se quedó serio, demasiado serio, y aunque intentó sonar tranquilo, la frase que dijo no ayudó en absoluto. A veces hay lugares que solo aparecen una vez. Luis sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? El hombre lo miró unos segundos. Que lo mejor sería que no lo volvieras a buscar y que, bueno, yo te recomendaría cambiar de ordenador. Luis regresó a casa esa tarde, confundido, sin saber realmente en qué pensar. La ventana ya había sido reparada. El nuevo vidrio brillaba como si nada hubiera sucedido. Todo se veía normal, demasiado normal, y ese tipo de normalidad no tranquiliza, incomoda. Su corazón estaba acelerado. Recorrió cada habitación, la sala, la cocina, el baño, los pasillos. Nada, no había nadie, no había marcas, no había rastros, no había señales de que algo hubiese estado ahí la noche anterior, y eso era, de alguna forma, bastante peor, porque significaba que todo lo que había visto o era real y no dejaba huellas, o estaba perdiendo la razón. Entonces intentó convencerse de que todo había terminado, que lo peor había pasado, que había sobrevivido, y que no volvería a entrar jamás a un sitio así. Se sentó frente a su computadora, pensó en lo que le dijeron de deshacerse del ordenador, pero tenía la cabeza demasiado nublada para pensar, y no se dio cuenta de que su pantalla estaba encendida, hasta que escuchó un pequeño sonido. Era un mensaje que había llegado a su correo. Luis dudó unos segundos en si debería abrirlo o no, pero cuando vio que el asunto decía, «Soy un amigo», lo abrió. Dentro solo había una frase, «Si quieres seguir vivo, llámame». Debajo, un número telefónico. Luis estuvo a punto de borrar el mensaje. Lo lógico era no tocar nada, no volver a asomarse a nada que tuviera relación con aquello. Pero tenía una corazonada, aquel instinto que nos indica que es una señal de alarma. Así que decidió marcar. Una voz ronca le contestó al tercer tono. No dijo su nombre, no preguntó quién era. Solo dijo, «Qué bueno que me llamaste, amigo. Necesito que nos veamos». Aun cuando la voz pudiera sonar un poco rasposa, por alguna razón aquel tono le pareció sincero,
así que decidió confiar. Quedaron de verse esa misma noche, en una cafetería que era casi 24 horas y que estaba semivacía, junto a una gasolinera al otro lado de la ciudad. Cuando Luis llegó, vio a un hombre de piel cetrina, ojeroso, demacrado, como si llevara meses sin dormir más de 1 hora seguida. Tenía las manos temblorosas, las uñas mordidas hasta la carne y una forma de mirar la puerta cada pocos segundos que lo hizo entender antes de sentarse que aquel hombre no estaba paranoico. Estaba marcado. Ambos se presentaron. Él se llamaba Gilberto. Yo también entré, dijo antes siquiera de que Luis hablara. Luis sintió un nudo en el estómago. El hombre sacó una vieja libreta llena de direcciones, fechas, capturas impresas y nombres tachados. Al principio creí que era una página que mostraba el futuro, murmuró. Creí que me mostraría cuándo sería mi muerte, así que, cuando sucedió el primer incidente, que fue de hecho el mismo día que entré y logré escapar, me obsesioné, y cada noche entraba para, según yo, estar un paso adelante, dijo haciendo comillas con los dedos. Después entendí que no te muestra el futuro, es una trampa, algo que está hecho para localizarte. Luis se quedó helado. Antes de preguntar cualquier otra cosa, había una duda que le rondaba la cabeza. ¿Qué era esa cosa que entró a mi casa? Gilberto negó lentamente. No lo sé, y te juro que no quieres saberlo. Luis tragó saliva, miró hacia la ventana de la cafetería y luego volvió a verlo. Pero sí aprendí una cosa. Como te dije, esos sitios son una trampa. Aparecen una vez, te muestran lo suficiente para que vuelvas, y si vuelves, les abres la puerta una vez más. Luis sintió que el pulso se le aceleraba. ¿Cómo me encontraste? Te reconocí. Te vi una vez con el tipo que te enseñó a moverte por esos foros. Cuando intuí que alguien más encontraría esa interfaz, empecé a buscarte antes de que te obsesionaras. Entonces Luis lo recordó. Iba cada semana a comprar piezas para un nuevo ordenador, como si siempre estuviera armando uno. Gilberto se inclinó un poco hacia él. Escúchame bien, Luis, todavía estás a tiempo. Sacó una fotografía arrugada. Era una captura borrosa de una habitación, un hombre de espaldas, frente a una ventana abierta, y una sombra detrás. Así fue como me vi yo, susurró, varias veces, esa misma sombra acechándome. Viví cambiándome de vivienda y volviendo a entrar a ese sitio, pero un día simplemente me cansé, así que destruí el ordenador. Me volví a mudar y pensé, ¿sabes qué? Si es mi destino, que así sea. Es mejor que esto. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no vi a esa cosa entrando a mi cuarto. No, fue algo raro, casi irreal. Entonces compré otro ordenador y volví a buscar ese sitio. Y ahí fue cuando me volví a ver, y una vez más, aquella cosa entró a mi nuevo cuarto. Entonces pensé que quizás esa era su forma de encontrarte. Pero para estar seguro, repetí el experimento, varias veces. Luis sintió como cada vello de su cuerpo se erizaba. Por eso siempre iba a comprar nuevas piezas para un ordenador, porque los destruía, dijo con una mirada vacía. El hombre asintió. ¿Entonces qué hago? Gilberto respondió sin dudar. No vuelvas a entrar, nunca, no desde esa computadora, no desde otra, no desde un teléfono, no desde nada. Hizo una pausa. Tira tu ordenador, no solo lo apagues, no lo guardes, destrúyelo y múdate. Luis frunció el ceño. ¿Mudarme? Gilberto asintió con una seriedad tan absoluta que a Luis se le secó la boca. Como te dije, esa es su forma de entrar, dijo alargando la A, y cuando te marca, no te deja hasta que te atrapa. Pero si desapareces y no vuelves a ingresar, te aseguro que no tendrá forma de encontrarte. Luis quiso preguntarle si estaba seguro, quiso decirle que todo sonaba absurdo, pero no pudo, porque Gilberto lo miraba con la expresión de alguien que no está compartiendo una teoría, sino el resultado de un experimento que lo llevó hasta ese estado. ¿Y por qué sigue comprando partes de ordenadores? Gilberto se recargó en el respaldo de la silla y desvió la mirada hacia la ventana. He pensado que todos venimos a este mundo por una razón. Yo sobreviví y encontré el patrón, y siento que mi deber es advertir a todos aquellos que siento puedan caer en la misma trampa, como contigo. Cuando te vi cómo aquel sujeto de la tienda te enseñaba a navegar por sitios oscuros,
Supuse que tarde o temprano caerías, y por eso volví a entrar, para encontrarte. Luis no supo qué decir, si agradecer o decirle que era una locura. ¿Ha habido otros como yo? 3, sin contarte. Los 3 no han vuelto a entrar, y te puedo asegurar que sigo hablando con ellos. Luis recapacitó unos segundos. Significa que usted se ha estado cambiando de casa y destruyendo ordenadores cada vez que quiere comprobar si alguien que conoce, o que reconoce, o que cree que va a caer en ese sitio o lo que sea, cae. Gilberto asintió sin parpadear. Después le repitió una vez más lo que debía hacer, y lo urgió a hacerlo. Luis le agradeció y se retiró. Cuando llegó a casa se sentía inseguro, no quería entrar, pero se armó de valor, destruyó todo. Después dejó la computadora destrozada en un contenedor industrial, en una colonia al otro lado de la ciudad. Como tenía ahorros, pudo darse el lujo de mudarse a un departamento, de igual manera al otro lado de la ciudad, mientras decidía si vender la casa o qué hacer, porque no quería que alguien cayera en ese lugar que ahora estaba marcado. Realmente no sabía qué tenía que hacer. Lo que sí hizo fue cambiar de número, y dejó de entrar, para siempre, a cualquier rincón oscuro de internet. No tuvo que cambiar de trabajo porque nunca entró desde la computadora de ahí. También volvió a comunicarse con Gilberto. Nunca perdió el contacto. Ambos eran sobrevivientes. Y cuando le preguntó qué hacer con respecto a su casa, le dijo que lo mejor sería dejar que aquella entidad o lo que sea que fuera, se marchara, que se aburriera, que viera que no había nadie. Y que cuando así fuera, quizá podría venderla. Eso era lo que él hacía con cada lugar que él rentaba. Esperaba unos meses y después anunciaba que ya no volvería, y hasta donde él sabía, nadie había sido víctima. Luis sobrevivió, pero no salió ileso. Había noches en que se despertaba en mitad de la madrugada, gritando y empapado en sudor. Nunca más volvió a mirar una pantalla negra sin sentir que algo podía aparecer en ella, y durante meses, cada vez que un sitio tardaba demasiado en cargar, cada vez que una ventana se abría sola, o cada vez que una imagen se congelaba por un segundo, contenía la respiración, esperando ver una sola frase blanca en medio de la oscuridad. Minutos adelantados. Porque entendió que existen lugares en internet que son una trampa, un lugar para captar tu atención, y cuando lo logran, ya te han marcado. A veces creemos que Internet solo guarda información, pero a veces también guarda cosas que deberían haber desaparecido hace mucho, o que nunca deberían haber sido encontradas, porque algunas cosas no necesitan salir de la pantalla para encontrarte. Si esta noche alguna de estas historias te inquietó, cuéntame en los comentarios qué te parecieron, y recuerda que aquí siempre hay una historia para ti. Yo soy Alice Story, y nos vemos en la próxima historia.